Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Me imagino que muchos de ustedes, como dice la imagen, se estarán preguntando ¿cuándo es el mejor momento para invertir en Bitcoin? Si es así, pues acompáñame en este video para salir de esa duda. Hoy en día yo creo que muchos de ustedes ya han escuchado hablar de las criptomonedas. Yo pienso que ellas han llegado para quedarse, principalmente porque son descentralizadas, es decir, se pueden hacer pagos persona a persona, sin intermediarios, no necesitamos de bancos. El segundo motivo es porque detrás de ellas hay una tecnología que se llama blockchain, la cual promete ser una revolución, como en sus tiempos lo hizo el internet, ya que debido a sus características se puede usar en muchos sectores de la industria, tales como la agricultura, el lujo, el arte, la salud, la construcción, el comercio, la política, entre muchos otros. Entonces, por eso y muchas razones más, tanto las criptomonedas como la blockchain han llegado para revolucionar al mundo. Y nosotros no debemos quedarnos atrás con todos estos avances tecnológicos. Eso es algo así como los celulares. Uno ve que con el pasar del tiempo van evolucionando muchísimo. Algo similar está pasando con las criptomonedas y con la blockchain. Ahora, no se trata solo de invertir, sino de educarnos. Eso es lo principal, porque hay muchos factores que tenemos que manejar, como el capital, aprender a interpretar las velas, las gráficas, las temporalidades, los tipos de trading, si queremos operar a diario, a mediano, a largo plazo, los tipos de mercado, las divisas, las acciones, futuros. Entonces, lo primordial es educarnos. Porque yo siempre he dicho, la práctica hace al maestro, nadie nace aprendido. La plata es lo de menos, si tenemos plata para invertir, se puede invertir, si no, pues educarnos. Con el tiempo la plata llegará sola. Porque por mucho que ustedes oigan o vean en las noticias que el Bitcoin cayó un 50, un 70, un 80%, obviamente esto asusta, pero pues a las personas que llegan a especular, a los que ya sabemos cómo es este mercado, a los que nos hemos venido educando, ya sabemos que es algo normal que después de una subida tan abrupta como la que tuvo, la que ha tenido en diferentes tiempos, es normal que corrija esa cantidad, un 80 hasta un 90%, pero normalmente los mercados vuelven y se estabilizan y vuelven y marcan máximos históricos. Y esto que les digo, se los puedo probar a través de esta gráfica que es la historia de Bitcoin. Acá podemos ver en esta gráfica que a inicios del 2010 el Bitcoin valía era céntimos de dólar. En el 2013 pasó de valer céntimos de dólar a valer más de $1000. Después se vino una corrección que lo llevó hasta los 200 más o menos. Entonces si sacamos cuenta, 200 dividido entre 1000 sería igual menos 1. Ya tuvo una corrección del 80%. Atentos también con las fechas. Esto fue en diciembre del 2013. Ahora nos vamos para diciembre del 2017, 4 años exactamente después. Llegó a estar en los 19.500 más o menos y esa corrección llegó por ahí a los 3.300. Entonces, 3.300 dividido entre 19.500 menos 1 por 100. O sea que tuvo una corrección del 83%. Y fíjense que ahora en noviembre del 2021 llegó a los 69.500 más o menos y ya bajó a los 18.500, algo así. 18.500 dividido entre 69.500 menos 1 por 100. O sea que no ha corregido sino un 73%. Y en las anteriores corrigió acá un 80% y en esta la anterior un 83%. O sea que en teoría podría bajar más aún. A eso de los 14.000 más o menos nos daría casi el 80%. En teoría, puede que sí, puede que no ocurra, aquí nada está dicho. Entonces fíjese que es normal las correcciones de un 80%. Esto no es coincidencia, cada 4 años, en diciembre del 2013, en diciembre del 2017 y en noviembre del 2021. Esto no es coincidencia, amigos, lo que pasa es que la mayoría de la gente invierte es cuando empiezan a ver en las noticias que el Bitcoin está subiendo, empiezan a escuchar por acá en valores muy altos, 17.000, 18.000 si estamos hablando del rally alcista anterior. O en este caso 50.000, 60.000, 65.000. ¿Qué pasa? Después se viene la corrección. Obviamente las personas se asustan de ver que su capital se disminuye
y venden en pérdidas. ¿Pero por qué? Porque entran a especular, como les dije. Aquí no se puede especular, aquí hay que educarnos, eso es lo principal. Y aún así, fíjense que si estas personas que compraron aquí en $1000 se hubiesen aguantado 4 años, hubiesen hecho casi un por 20. Igualmente, los que compraron aquí casi en 20,000, si hubiesen aguantado otros 4 años, hubiesen hecho un por 3. Y eso porque hayan comprado en la parte más alta. Lo que les digo, la historia siempre se repite y a esto se le llaman ciclos. Una zona de acumulación, una fase alcista, una fase bajista. Se cierra el ciclo, después empieza otra vez la acumulación, una fase alcista, una fase bajista y después viene aquí la acumulación, que en teoría para el 2025 Bitcoin debería ser otra vez otro máximo histórico. Entonces, si para el 2025 va a tener otro máximo histórico, estamos en el 2022, tiempo suficiente para que se preparen y se eduquen. Y si pueden invertir, pues igualmente, porque como les digo, está en precios de compra. Desde mi punto de vista es buen momento para invertir en Bitcoin, porque a pesar de que ha corregido un 73% y puede bajar hasta un 80% o algo más, la verdad sería poco lo que le falta por corregir. Entonces ya un 5% o hasta un 10% es insignificante para todo lo que ha bajado y lo que muy probablemente vaya a subir otra vez. Que con que haga un por 3 de su máximo anterior, estaríamos hablando de unos $210,000, pongámosle 200,000. Y la verdad no es nada descabellado que Bitcoin vaya a los 200,000. Para mí, los 200,000 o un valor por ahí cercano sería su próximo máximo histórico. Y de ser así, pues estaríamos haciendo un por 10 del valor que tenemos actualmente, que son los $19,800. Hay una forma muy segura y ganadora para invertir, la cual se las estaré compartiendo en el siguiente video. Como les venía comentando, siempre los mercados se recuperan y vuelven a marcar máximos históricos. ¿Y qué pasa allí? Los que nos hemos educado, los que hemos estado juiciosos, disciplinados, estudiando, pues somos los que vamos a obtener beneficios de todo esto. Entonces ahora les pregunto, ¿no creen ustedes que es hora de empezar a construir poco a poco un mejor futuro? Independientemente de la profesión que tú tengas, ¿estás a gusto con ella? ¿Qué piensas hacer a un mediano o largo plazo? ¿Seguir trabajando duro y empezar a disfrutar de la vida cuando ya no tengas muchas energías? ¿O quisieran tener un ingreso adicional, lo cual se los podría dar las inversiones en criptomonedas? ¿Y por qué no llegar a obtener una libertad financiera? Y cuando les hablo de libertad financiera, no se trata de que se vuelvan millonarios, no. Para mí lo más importante de la libertad financiera es ser dueño de tu tiempo, ser libre para poder hacer lo que a ti te plazca, como por ejemplo compartir en familia, ver crecer a tus hijos, estar ahí cuando ellos te necesiten. Eso para mí no tiene precio. Pasear en familia, en fin, disfrutar de la vida, porque la vida es solo una. Yo ya llevo 5 años invirtiendo en las criptomonedas y créanme, fue la mejor decisión que he podido tomar en mi vida. A los 4 años de estar invirtiendo en criptomonedas, me retiré de mi empleo y me dediqué a vivir de esto. No estoy diciendo que sea fácil, no, la verdad es que hay que gastar muchas horas aquí en el computador, como dicen, quemar las pestañas viendo gráficas. Esas mentiras que salen, que invierto hoy, que dentro de un mes ya soy millonario, no, eso no existe, la plata fácil no existe. Hay que estudiar, hay que prepararnos. Esto es un proceso que te puede tomar varios años, ahí sí depende de cada quien. Depende de la disciplina que le ponga, depende del tiempo que le dedique, depende del esfuerzo, de la perseverancia de cada quien. Para nada es fácil, pero si eres una persona disciplinada y perseverante, no tengo duda que lo vas a lograr. Entonces, cuente con este servidor. La idea de este canal es transmitir todos mis conocimientos para que poco a poco ustedes vayan aprendiendo. Y algo importante también es que voy a evitar que ustedes cometan los mismos errores que yo, para que el día de mañana puedan trabajar desde la tranquilidad de su casa, tal y como yo lo hago en este momento. Bueno amigos, no es más en el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, dale un me gusta. Si tiene dudas, comenta, suscríbete y compártalo. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias.